Muchas gracias. Ok, chicas. ¿Qué es lo que nos vimos la clase pasada? Pues estuvimos viendo justamente lo que estudia la criminología desde varios enfoques, desde el enfoque biopsicosocial. También vimos un poco acerca de la teoría del etiquetamiento y bueno, estuvimos hablando también de las adicciones, cuando es experimental, ocasionalmente, habitual y ya cuando hay una adicción total. Eh, ¿Qué más? Que la criminología no solo castiga el delito, sino pues que debe de trabajar en cuanto a la prevención, justamente viendo pues todos los campos pues en los que se desarrollan los seres humanos. Ok, muchas gracias. Sí, ¿Vale? ¿Algo que recuerdes? Pues yo creo que ya lo resumió todo lo que tengo en mis anotaciones, este, que es una medida neutra. Ya vimos lo de cómo es la parte de la criminología educativa y usted nos hizo mucho hincapié, ¿no? Que pues sobre todo habría que educar mucho en esta parte, ¿no? Y todo el estudio que se tiene que hacer de la criminología como ciencia. Correcto. Ok, Y aparte, pues, que no está, si la clasificáramos de acuerdo a las leyes, a lo que el derecho dice, pues a lo que se hace de acuerdo a la ciencia, pues serían puntos de vista muy diferentes, porque incluso nos puso un ejemplo de la diferencia entre cómo lo hace pues, el derecho y cómo lo haría la criminología. ok. Una parte muy importante mencionaste, perdón, algo muy importante. Creo que desde mi punto de vista, si nosotros trabajáramos muy bien en la educación, reduciríamos un total, un por ciento, te hablaría de un 90%, una tasa de crímenes y delitos. Por eso la parte esencial, todos tenemos un derecho muy importante que es el derecho a la educación, que está establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo tercero, donde dice que todos tenemos un derecho a un estudio, a una educación que sea laica y gratuita, donde establecemos que principalmente este, todos tenemos que desarrollar una parte educativa, pero tristemente vivimos una realidad. La economía en México no ayuda. En parte esencial, la economía, yo le agregaría educación, economía, más fuentes de trabajo, elementos importantes, y yo le agrego lo deportivo también. O sea, una actividad física empleada logra desarrollar un proceso donde la persona, estando activo en esos elementos, nos evitamos de que estemos en una reincidencia, en una situación de delitos, en situaciones que vulneren la conducta y la personalidad del individuo. Ok, parte esencial. Vamos hablando de un ejemplo de la educación. Dice el artículo tercero que todos tenemos derecho a recibir una educación que sea laica y gratuita. Tristemente, cuando decimos el término laica y gratuita, en realidad pues no lo es. ¿Por qué? Porque como tal, todos mínimos hacemos un pago económico al servicio público, o sea, pues al gobierno, ¿verdad? Esas características lo estamos basando mucho como esa parte de autoayuda también para el proceso de la enseñanza del alumno. Ok, yo sé que vamos a entrar a un tema muy importante. De repente sí vivimos en una situación donde la economía, tristemente, la volvemos muy clasista. Voy a poner el ejemplo. ¿Cuántos hoy en día consideramos cuál es la clasificación de la clase alta, de la media y de la baja? ¿Qué me pueden decir ustedes? ¿Cuál es la clasificación que hoy en día se maneja actualmente?
Bueno, Ya yo he no- estado viendo muchos videos y están haciendo la clasificación en base a los ingresos, ¿no? Hicieron como un tabuladorcito, es lo que yo he visto, ¿no? Que si ganan, o sea, si son pareja y si ganan de cierta cantidad a cierta cantidad, entras en clase baja, media baja, cantidades. media alta. Pues me acuerdo que la media está arriba de 50,000 pesos y la baja estaba súper baja, estaba como en de 15 hacia abajo. De hecho, en la clase media te me fuiste muy, muy, muy arriba. Es que Recuerdo decía media alta y media baja. Yo creo que me fui a la media. Le digo que estaba baja, media alta y estaba así, eran como 6. ok. La clasificación alta es aquella persona que gana 70,000 pesos. Ujú. Va media, quien gane 20,000 y baja 10,000. Imagínense, ¿en dónde entramos los que de repente ganamos abajo de 9,000 pesos? No, pues Pero voy a otro ejemplo también muy importante. ¿Consideramos que el mexicano es pobre? híjole, yo la verdad es que lo comparo con otros países y siento que aquí, aunque la gente pues no tenga mucho recurso, siempre tiene que comer, siempre hay forma en la que la gente pueda conseguir sus alimentos. O sea, tiene muchas opciones de alimentos. Fíjate que ahorita que mencionas eso, yo no me baso mucho en la alimentación. Voy a poneros tan solo un ejemplo ahorita. Ok, yo siempre este ejemplo se los muestro a mis alumnos y a todos para hacer esa comparación. Vamos a empezar contigo, Alejandra. ¿Traes un suéter o una chaqueta o qué es? Una chamarra, porque hace mucho frío. Ok, ¿cuánto te costó tu chamarra? ¿Me ayudas, Gabriela, sacando la cuenta, por favor? Claro, claro, maestro. Ok, Alejandra. Ya empezamos mal. Bueno, mi chamarra me costó como 1,200. Ok, 1,200. ¿Traes blusa o camisa? Traigo una playera, Ok, ¿cuánto la playera? como 650. Ok, pantalón. Ah, ese sí me costó más caro. Este me costó como 1,900. Ok, Traigo pantalón de mezclilla. ok. Eh, contando calcetines, ropa interior en general, ¿cuánto? ¿Con los zapatos? No, sin zapatos todavía. Ah, pues no sé. Ah, como 1,100, como como 1,350 más o menos. 1,300 lo que es ropa interior y calcetines. Ajá. Ándale, sí que Es que compras. traigo una prenda que uso especial que es muy cara. Ok. Zapatos, tenis, ¿qué traes? Traigo tenis, Ok, ¿cuántos valen los tenis? como 2,400. Ok. Lentes. Ah, me lo regalaron, pero sí sé cuánto costaron. Le costaron como 3,500. Ok, Pero lo más caro no lo traigo ahí, la verdad. yo sé. Cadenas, pulseras, Ah, reloj. sí, traigo esta cadena que costó como 3,800 pesos. Entre todo, aretes, alhajas, cadenas, Ah, ¿cuánto? los aretes me costaron muy baratos, como 200 pesos. El reloj me costó 7,800. Ok. Y vamos a lo bueno. Celular, ¿cuál trae? Ah, no, pues ese me costó 26,000 pesos. Un iPhone. Ajá, pero lo tuve por mi trabajo, manejo muchísimas fotografías. Tengo, les voy a decir, miles de fotografías. Entonces tuve que comprar uno con una memoria más, por eso me costó tan caro. Pero déjeme decirle que el anterior iPhone que tenía me lo regaló mi jefe. Entonces lo que hice es que fui y lo cambié por, di el que él me dio y pues me compré este. Propiamente lo que yo voy a pagar es la diferencia. ¿Cuánto? Es que exactamente. ¿Unos 10? No, no, como unos 13 y tantos. Ajá. 13,000. Ok. Quítale 20 a los 25, ponle 13, Gabriela. Sí, porque sí me dieron bastante por ese teléfono. Quedé Ok. sorprendida. Ahora viceversa. Alejandra, saca calculadora y ahora voy con Gabriela.
A ver, Uy, no, yo soy muy sencilla, No pero bueno, importa, no importa, no eche. importa, no importa. ¿Cuánto te costó tu chamarra de mezclilla, creo, si no me equivoco? 250. Ok, 250. Blusa, Ujú. camisa, Como 150 pesos. ok. Pantalón de mezclilla, 300. 300. Tenis, los zapatos. 1600, eso sí. no, ya no fue sencillo. Es que, no, es que Ya yo sí necesito zapatos perdiste la especiales. sencillez en los pies, Ok, Gaby. 1600, ok. Sí, como Ca- 1600. Calcetines y ropa interior, Como no más de 200 pesos. ok. Alhajas, cadena, Mire, pulsera, pues eso sí, aunque es por ejemplo, que le llaman macramé, pues me costó como 300 pesos. Mis aretes también son como de 200. ok. Cadenas, pulseras, anillos, mm, no sé, no más de 500 pesos en oh, joyería. ok, Ujú. joyería 500. Sí, sí. Mm, Celular, Me costó 5,000. 5000. Ujú. Ay, Ok. ya se le fue mucho. ¿Cuánto? ¿Cuánto salió de Ocho una y mil cuánto salió? quinientos. 8500. Ajá. Y de Alejandra, 35,800. Ok. Ahora voy a una pregunta. Un aproximado, ¿cuánto gana? Bueno, lo suficiente. Un promedio. Sí, Estoy arriba del media alta. no, yo Pongamos, como, no sé, percibir míos, como, yo creo que como 7,000, 8,000. ok. De De mis lo hijos. que, de lo que ustedes tienen en cuestión a lo que ahorita le sacaron cuentas, ¿cuánto es lo que te resta o te queda para ti? Para mí, lo que pasa es que yo tengo mis planes de retiro. Entonces, yo los creé. Entonces, en mis planes de retiro, tengo mi fondo que para mí, yo lo considero para mí, porque a lo mejor no lo voy a gastar de manera inmediata, pero lo tengo en mi fondo de retiro de Afores y tengo mis inversiones pues, de unos terrenos que compré y estoy pagando para mi retiro. Y pues para mí, es que yo casi no guardo mucho dinero para mí, lo tengo, o sea, como que si veo que me sobra, veo en dónde lo voy a meter. Digo, pues le voy a abonar más aquí, o no Ok. sé a mi carro, porque estoy pagando mi carro, Entonces, le pago más para acá. ok, entonces sacando esa cuenta de lo que ahorras en donde sea, un aproximado, unos 15, 20. Sí, aproximadamente. Ok. Y vamos sacando la cuenta en el caso de las dos. Si Ujú. tan solo estamos hablando de un aparador, ¿cuánta ropa tiene? Yo muy poquita, Ok, yo casi no compro ropa. O sea, compro, por ejemplo, algo que sé que aunque me va a costar más caro, me va a durar mucho. No compro mucha ropa, la verdad. ok. Tan solo ahí pongo el ejemplo. Tú dices, solamente no tengo mucha ropa, pero ¿cuánto inviertes en tus hijos? ¿Cuánto inviertes? No, ya estuvo ahí el problema. ¿Sí? Entonces, si nosotros nos damos cuenta, gastamos más de lo que tenemos o ganamos. Ujú, Y sin contarles todavía cuántos tuvieran deudas. Ujú. Ahí es donde nosotros ya nos basamos que México no es pobre. ujú, Más bien el mexicano no sabe administrarse. ujú. Sí, Y es esos cierto. son, y esos son los elementos que nos conllevan el por qué de repente decimos que México es pobre. Tristemente vamos a una realidad. La persona que tiene baja introyección de normas y valores y agrégale que no cuentan con estudios, eso está claro que es más probabilidad de que nos conlleve a cometer un delito. Entonces, si la persona no tiene, es decir, la ley dice, no, el desconocimiento no exime de la acción. Parte esencial es a donde nosotros ya empezamos a hablar sobre la característica de lo que es la ciencia. Principalmente, ¿qué es lo que debemos entender? En la criminología, su objeto de estudio en cuestión
al derecho, perdón, me fui, estaba en otra, es que la criminología se va a encargar del estudio del delito. Pero yo le hago un paréntesis, lo que ayer les refería. Dentro del estudio del delito, también estudiamos, desarrollamos un proceso en la área preventiva. Por eso cuando hablamos de la prevención, hablamos de tres elementos importantes, que es la famosa tríada de la prevención: prevención primaria, prevención secundaria y prevención terciaria. ¿Cuál es la prevención primaria? Cuando hablamos del elemento primario básico de prevenir. O sea, ¿qué interviene en este elemento? Familia, escuela, trabajo, sociedad como tal, ¿sí? Cuando hablamos de ese elemento, estamos considerándolo una parte esencial de la prevención. O sea, todo lo que nosotros educamos a nuestros hijos, todo lo que los maestros educan, más bien refuerzan el elemento de la educación en las escuelas primarias, secundarias y preparatorias. Ya estamos hablando de una prevención primaria. En las situaciones laborales todavía se aplica la prevención primaria. ¿Qué pasa cuando no llevamos esa función? Cuando no estamos previniendo desde esa situación. Y voy a hablarles un ejemplo. Nos llega un caso donde una persona está sufriendo de violencia intrafamiliar, donde la prevención ya es nula en la familia y brinca a la prevención secundaria. ¿Cuál es la prevención secundaria? Cuando intervienen ya instituciones que se van a encargar de mediar la situación de esa acción, o sea, de la violencia. Principalmente, la prevención secundaria es cuando ya interviene el DIF, el IJA, el Instituto de la Mujer, todas instituciones de gobiernos que se van a llevar a cabo la mediación del conflicto. Aquí, cuando hablamos de una negociación, un arbitraje y una mediación, son donde ya interviene una institución. Pero ojo, debemos entender que en un arbitraje, en una conciliación y en una negociación es muy, casi te estaría hablando un 25% que puedan llegar a una solución de un conflicto. Donde interveniría mucho es la parte de la mediación. Oiga, profe, pero ¿por qué en la conciliación, en el arbitraje y en la negociación no puede llegar a una solución de conflicto? Ok, vamos aclarando primeramente cuál es la función de cada área. Cuando hablamos de un arbitraje básico en la parte social más conocida, todos conocemos lo que es el deporte, ¿verdad? Sí, Conocemos lo que es fútbol, básquetbol, vóley, etcétera. Sí. Siempre van a quedar empates, no, ¿Siempre van a acabar qué? siempre quedan empates, No, no. no siempre siempre, gana el equipo. siempre hay un ganador Mm. y un perdedor, y es muy poca probabilidad, un 40% que queden empates, ¿verdad? Y más en básquetbol, béisbol, etcétera, ¿cierto? Es correcto. Ah, ok. Ahora, el arbitraje de eso consiste, donde uno gana más el otro. O sea, 60-40. ¿Por qué? ¿Por qué está esa probabilidad? Porque en un arbitraje, acuérdense que por eso se llama arbitraje, porque eso va a haber una persona que va a dirigir, o sea, lo que es un árbitro, simplemente va a llevar el proceso del control. ¿Sí me doy a entender? Dentro de la negociación es negociar lo que vamos a quedar de acuerdo. Voy a poner el ejemplo. Cuando ustedes negocian, es decir, vamos a poner un ejemplo. ¿Qué se les ocurre ahorita que vamos a negociar? Vamos a negociar. Yo voy a negociar
con un vecino incómodo que tengo en la parte de abajo, que me está haciendo una afectación, lo voy a hacer mañana, en la habitación de mi hijo, porque puso un extractor que vibra y entonces el piso de mi hijo vibra. Y entonces le dije antier que me iba a encadenar a su local y que no le iba a permitir abrirlo. Entonces me dijo que pues va a venir a verme para llegar a una negociación para que yo esté contenta y pues él pueda abrir su local y yo no lo saboteé. Pero evidentemente no creo que haya una negociación a menos que él quite su extractor de dónde afecta la habitación de mi hijo, porque si no lo hace, no voy a hacer una manifestación que estoy organizando con mis vecinos para que les sabotemos su local. Ok, y si hablamos entonces de una negociación como tal, no llegamos a un acuerdo, ¿verdad? No, a menos que él, o sea, en realidad él está haciendo una afectación muy Porque fuerte. aquí hablaríamos, digamos, que llegaran a una negociación. ¿Cuál sería la negociación? Que tú busques una posibilidad de que no vibre y que él no deje de trabajar, y creo que va a ser imposible, ¿no? Si hay una Tendría- posibilidad, yo ya la analicé, pero le va a costar. No conmigo, Y, ojo, con el otro pero, vecino. pero la pregunta es, ¿y crees que vaya a querer negociar? ¿Invertirle más? Pues es que yo ya estuve viendo el uso de suelo y él no tiene, y este edificio no tiene uso de suelo comercial. Entonces, con eso más lo amenacé y le dije, bueno, pues si no te enteraste, rentaste un local comercial en un edificio que no tiene uso de suelo para A y B, no tiene bebidas y alimentos, y instalaste y pusiste una instalación de gas en un edificio de departamentos. Entonces, tú vas a perder más con toda tu inversión a que yo organice a toda mi colonia, que aquí son bien revoltosos, y no te van a permitir que abras. Entonces yo creo que más vale que él pues busque cómo pagar. Fíjese, en el terreno de junto invadieron una casa hace años, pero como está catalogada, pues no pueden hacer nada. Si es inteligente, va a tratar de negociar con el vecino que invadió ahí para sacar su extractor de ese lado, porque si lo saca de ese lado, es un terreno baldío, no hay afectación. Yo no le voy a dar la idea porque pues yo ya la pensé. Dije, no, primero que se mete en apuros y ya después, si no Y, puede, ya y si, veremos. y si nos fijamos, pero como tal, no se llega a una negociación, ¿verdad? Ok, desde ahí ya estamos hablando que la negociación es que siempre uno va también a ganar o a perder. Ujú, Y en algún momento sí se puede una negociación, pero uno de todos modos gana más que otro. claro. Ok, ahora vamos a la conciliación. ¿Qué es el término conciliar? Que ambas partes se supone que queden en un acuerdo. Pero ¿tú crees que en las situaciones con una conciliación donde hay una tercera persona que está conciliando, tú crees, digamos en el caso de una violencia, Ujú, tú vas a un centro de conciliación y el centro de conciliación te dice, vamos a pasar a la parte mediadora, o sea, donde entra la intervención del hija. Conciliación se une mucho a la mediación y hacen un proceso en conjunto. Conciliar y mediar. ¿Qué es conciliar? Que ambas partes queden en la misma equidad, misma igualdad. O sea, 50 y 50. Es por eso que la mediación, la persona que media o concilia, tiene que ser una persona imparcial. Por eso, cuando estamos yendo a una institución de justicia alternativa, si la persona conoce a ambas personas, no puede llevar el caso. ¿Por qué? Porque tristemente es como el ejemplo, como la psicología. Podemos dar terapia a nuestros amigos, a lo mejor sí, pero ¿qué tanto nos puede ver la posibilidad de que nos inclinemos hacia un lado, verdad, Gaby? Entonces, Claro que sí, siempre toma uno parte, aunque no quieras, pues, por más que quieras ser imparcial, de repente aquí en la familia me dicen, ay, es que cómo ves nada, ese asunto arreglarlo tú solo, porque pues no, yo no te puedo ayudar. Ujú. ahí es donde entra mucho, por eso la mediación tiene que ser muy imparcial. De hecho, si imagínate que nos llega en un hija donde una persona es machista, una persona es feminista, no, pues nunca va a poder mediar.
¿Por qué? Porque siempre se va a inclinar hacia el lado. Y ojo, el mediador no se mueve para ningún lado. Tiene que manejarse de una manera neutral. Por eso, cuando hablamos de esos elementos, es por eso que la criminología se enfoca en el estudio de ese proceso. Ver todo el razonamiento, ver todas las características para llegar a buscar la mediación. Entonces, desde ahí ya estamos hablando con nuestro objeto de estudio, desde ahí es ser imparcial y ser neutrales. ¿Sí me doy a entender? Ok. Cuando hablamos de una Sí, definición de la criminología como ciencia, estamos hablando desde la parte del estudio del delito, de un autor, de medios de cómo combatir y donde tenemos que ir a un elemento esencial de análisis, porque es una disciplina. ¿Por qué consideramos que la criminología parte de esa disciplina? Porque debemos de darnos cuenta que de repente cuando es multidisciplina, basamos bajo lo que nos dicen otros autores, otras ciencias que aportan ese conocimiento para ver la manera de combatir. Principalmente, yo de hecho, un elemento muy importante cuando considero el estudio de la criminología va en base al análisis de la política criminal, o sea, qué estrategias vamos a utilizar para reducir la acción del delito. Es decir, yo ya conozco que en el Estado de México, en Tepito, es una zona muy criminógena. ¿Cómo puedo combatir para reducir venta de droga, delitos de robo? Pudiera decir que hasta situaciones de homicidios, Ujú. violencia. ¿Cómo la puedo combatir? Pues literal, primero atacando educativamente el proceso. ¿A qué? Primeramente ver qué es lo que se da. Robos. Entonces yo le meto más seguridad, pongo más cámaras, pongo más protección. Yo, de hecho, un elemento muy importante que aquí es donde interviene mucho la criminología corporativa, igual la de educativa, es debe de existir también criminólogos que combatan la prevención en las instituciones. Desde que yo pongo una empresa, tengo que desarrollar un proceso de análisis de riesgos. Cuando yo hago un análisis de riesgo como criminólogo, estoy haciendo una aplicación de una ciencia donde tengo que desarrollar elementos que me van a ayudar a prevenir. Ok, cuando yo hablo de que voy a poner más seguridad de cámaras, o sea, literal, cámara en todos los cuadrantes de todo, digamos, todo Tepito, para poder ver los puntos vulnerables que me puedan generar. Es decir, si yo veo en ese punto no hay un guardia, no hay un policía, no hay, de hecho, principalmente me voy a un elemento muy importante. Primero existe una caseta de policía cerca de, voy a ese elemento. En su colonia que ustedes viven, ¿cuál es la área de caseta de policía más cerca que haya hacia ustedes? No pues yo hablo aquí de ahora en la esquina, yo estoy exactamente a media calle. Y entonces en una esquina tenemos un botón, pero de emergencia. No tenemos exactamente una cabina de vigilancia, pero sí el botón de emergencia y nos ha ok, funcionado mucho. voy al elemento. Dices que en la esquina hay un botón de emergencia, pero cuando yo te estoy hablando, ¿cuál es la caseta de policía más cercana que se encuentra? Tú me podrías decir a cuántos metros, kilómetros, Ah, no, cuadras, colonias. no, la verdad no, ni la ubico siquiera. Un aproximado, digamos. Las veces que ha habido situaciones que han requerido de la seguridad, ¿cuánto tiempo tardan en llegar? Como 10 minutos, 10 minutos. sí. En tu caso, Alejandra, Yo vivo en una alcaldía que yo puedo considerar que hay mucha seguridad porque es gobernada pues por un partido diferente, ¿no? De toda la vida.
Entonces aquí hay algo que es los cuadrantes que están pasando por todas las calles. Es muy rápido, llegan a tardar máximo 5 minutos. Llegan muy, muy Ok, rápido. Pero entonces la caseta, ya pensé en lo que dijo, la caseta más cercana está aproximadamente a caminando 10 minutos y en autos a lo mejor pues lo que se haría tal vez la mitad del tiempo. Sí ok. está cercana. Metros, kilómetros, ¿cuánto pudiéramos decir? Yo creo que a lo mejor ni 1 kilómetro, menos de 1 kilómetro, está cerca. En tu caso, Gaby. Me puso a pensar, porque no me había puesto a pensar. Sí, sí, es que estaba yo, como intentando ubicar una cabina, pues así la que más cerca yo ubico ha de estar como a 4 kilómetros. Ok, que Yo estamos hablando así, máximo a unos 20 a media hora, ¿cierto? sí, como 20 minutos, yo creo. Ok, ahora, ¿cuál es el hospital más cercano a ustedes? Ah, no, eso sí tengo aquí como 7. Es que yo vivo en una zona ambas vivimos en zonas populares, porque pues mi colonia es una colonia muy vieja, pero yo tengo una ubicación muy privilegiada porque estoy entre avenidas muy importantes de la Ciudad de México. Una es Periférico, no sé si ubica Sí. Periférico, y la otra es Avenida Revolución, que pues cruza pues prácticamente un cuarto de la ciudad. Ok, Y pero ahí hay un paréntesis. Ahorita a esta hora, ¿qué tanto de tráfico hay? mm, no mucho, no, la verdad es que no mucho, ¿eh? No. ¿Consideras esos elementos? ¿Estás considerando el tráfico que hay a una hora pico como a las 2? No, sí, no, sí, 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 yo salgo, o sea, eso sí hay mucho tráfico, sí, en las mañanas, sobre todo, porque en las tardes hay como más opciones, en las mañanas, pero tengo el hospital más cercano caminando porque tuve un tema hace unos meses que creí que me estaba dando un infarto y tardé en llegar 5 minutos, y era otra cosa. Digamos, pero en carro, ¿verdad? O caminando. No, en carro, en carro. Caminando, pues a lo mejor haría 10. Solo tengo que, haga de cuenta, yo salgo de mi casa, de su casa, y tengo que atravesar 2 avenidas. Está muy cercano. Y del lado de enfrente de ese hospital hay otros 2 hospitales chiquitos. Sí estoy en una zona donde hay muchos hospitales pequeños, pero sí hay uno grande de esos que hay aquí en la Ciudad de México, no sé si allá donde vive en Guadalajara, que les llaman Chapultepec, que aquí ya pululan por como Oxxos, hay uno en cada esquina. Así tengo uno muy cercano que es muy grande, está muy, muy cerca. Desde ahí, cuando yo te hago este cuestionamiento de elementos, es para que nosotros nos damos cuenta, porque esa es nuestra función, ubicar esas características, porque la seguridad todo abarca eso. Ahora pongo el ejemplo. ¿Cuál es la estación más cercana de bomberos que hay ahí? Sí los he visto, pero Creo, ahorita no los creo que no se ubico. había, no se habían puesto a pensar No, todo ese proceso, ¿verdad? los bomberos. No, No, pues ahorita no, desde que me dijo la policía y tuve que así como que pensarle mucho, dije, no, pues la que conozco está en la otra colonia, pero está acá, los bomberos. Sabrá Dios, la verdad no quiero mentirle, pero desafortunadamente hasta que no hacemos uso de ese tipo de servicios, ahorita. pues no nos ponemos a pensar, ¿no? A mí Es, hace poco me tocó, por ejemplo, que mi papá se puso mal y hablé al 911 para pedir una ambulancia y no, bueno, fue súper tardado, ¿eh? Fue súper tardado el trámite. Yo había ok, escuchado muy malos comentarios, pero la verdad es que cuando me tocó a mí es terrible. ok, acabas de mencionar algo muy importante. Digamos, una llamada de emergencia al 911 te lleva 5 o 10 minutos. Otros 5 o 10 minutos para que llegue al tiempo que están de ustedes. ¿Cuánto tiempo? Más lo que lo suben, lo bajan, lo llevan, lo trasladan. ¿Cuánto tiempo se creen que se lleve mm, totalmente hasta el llegar? Oh, no, como hora y media. Agrégale el tráfico, situaciones. Entonces, desde ahí ya empezamos a desarrollar Ya el encontré los proceso. bomberos. Dice que mi estación de bomberos más cercana en auto está a 9 minutos. Es que si la viera ahí, lo busqué. Dice 9 minutos. 9 minutos, Ya la ok, encontré. Y tengo pero, otra 15. pero todo en carro, ¿verdad? Sí, todo en carro. O sea, ni siquiera lo Imagínense. ubico donde está, nada más puse el Maps.
Por eso, desde ahí empezamos a enfocarnos entonces, porque es una disciplina, porque necesito basarme bajo otras ciencias sin quitarle el hecho de que es una ciencia, ojo, porque debemos de buscar lo que las demás ciencias me dicen, como les decía ayer, un preparado de un licuado para poder revolver todo y empezar a trabajar en ese proceso de ese producto que voy a sacar. Por eso cuando les hablo que no solamente hacemos el análisis del delito, sino también trabajamos la área preventiva, entonces desde ahí ya estamos hablando del hecho de la criminología. ¿Sí me doy a entender? Sí, Hasta ahorita, ¿dudas? no, no, maestro, Yo gracias. tengo, tal vez no tiene mucho que Adelante. ver, pero me quedó mucha duda. El año pasado creo que fue, hubo un caso muy famoso de este actor, el de Piratas del Caribe y su ex esposa Amber, que no recuerdo el apellido. ¿Eh? Y entonces yo, Ajá. se lo prometo, yo sin averiguar, sin conocer el caso, dije, maldita mujer, es una bruja, una arpía desgraciada, lo quiere estafar, le quiere sacar dinero, no la conocen en su casa. ¿No? Acto seguido, no he visto la serie, pero ahorita es muy polémica y la van a ver pues, en redes sociales, pues que es tendencia ahorita. Entonces, he visto que la opinión, que toda esa gente que como yo juzgó, criticó sin conocer el caso, ya cambió de opinión. Y pues obviamente ella ya fue condenada, no sé cuántos millones de dólares le fueron de sentencia. Pero entonces ahora, al ver los hechos más de cerca, porque veíamos las noticias, ¿no? Pero yo viendo las noticias decía, no, maldita, ¿cómo puede ser posible que le esté haciendo ¿Por qué esto? hizo eso, verdad? Claro, y hoy le dije a mi hijo, qué buen actor es ese hombre, ¿eh? Me acabo de dar cuenta que es súper actor, porque he visto pocos capítulos y yo veo la reacción de ella, la reacción de él, algunos videos y algunas pruebas. No sé quién tiene la razón, o sea, no es como el punto, pero digo, ¿cómo de un año a otro yo ya cambié de opinión? ¿No? No me he metido a fondo, pero pues para mí ahorita él es un maldito, pero no le dije así, yo dije, es súper buen actor y a ella la super juzgué de una forma impresionante. Es ahí donde, digamos, ¿cómo es el análisis de la criminología? Es enfocarse principalmente en el comportamiento. ¿Por qué? Porque muchos juzgamos sin ver antes el análisis. Es por eso que de repente yo soy muy observador. De hecho, aún cuando yo les dije, chicos, parte importante, de hecho, dentro de mi clase es tener cámara prendida. ¿Por qué? Porque cuando yo también estoy hablando, también quiero ver las expresiones que de repente traen. ¿Por qué? Porque eso también me enseña a ver si se quedan con la duda o si en algún momento están entendiendo. Y parte esencial, y más porque yo, como les digo, manejo todos los canales, la parte visual, la parte kinestésica, la parte auditiva. Entonces, cuando estoy hablando de ese elemento, es decir, me tengo que enfocar mucho en la observación, en el análisis. O sea, esa parte que tú dices, muchos a lo mejor sí juzgaron, a lo mejor muchos empezaron a decir, no, pues es que como la mujer lo violenta. Sabemos muy parte importante que el término, toda acción tiene una reacción, ¿verdad? Todo elemento, es decir, toda violencia trae más violencia. Claro, Y aquí baso el caso al que tú te refieres, como de una situación también, porque no siempre la mujer ha sido violenta en ese caso. Sabemos que también el autor tiene características agresivas. Y esas características agresivas, ¿a dónde lleva? Pues a que, pues la acción que hizo, ¿de dónde se deriva? Acuérdate que, es decir, un delincuente no solamente actúa por actuar, sino también hay un factor que desencadena la acción. Es decir, ustedes como tal, ahorita no podrían cometer un delito de cualquier magnitud, ¿verdad? Pero imagínense que tomados o alcoholizadas las personas, ¿qué podría pasar? Lo mismo que yo les decía ayer. ¿Qué pasaría si ahorita ustedes se ponen a tomar? No recuerdo quién me dijo, pero creo que fuiste tú, Ale, la que ves yo que ya te conoces, por eso no tomas. Entonces, desde ahí es una parte muy importante. Por eso, no solamente tenemos que ver lo que me expresa, sino también, digamos, lo que me habla más bien, sino también lo que me está expresando
la parte corporal. Por eso hablamos de aquí de un área muy importante que es la PNL, programación neurolingüística, donde hablamos sobre el movimiento corporal, o sea, la parte verbal y no verbal. O sea, yo les puedo hablar ahorita de algo, pero también les hablo de lo no verbal, o sea, mi expresión. Por eso ahí es donde hablamos también de un elemento de la criminología. ¿Sí me doy a entender? Sí, Perfectamente. si me permite aportar algo y que me parece que ya lo comenté en otra clase, a mí, bueno, acá en la colonia en la que vivo, como bien lo dijo Alejandra, es una colonia popular y la verdad, pues hay gente de toda, pero como que abundan las personas, pues que les gusta la fiesta, el alcohol, trasnocharse. Y entonces, yo, por ejemplo, estoy en desacuerdo en que, pues casi siempre la culpa cuando pues ocurren así peleas entre matrimonios, por ejemplo, porque es el caso que les voy a exponer, pues casi siempre la culpa la lleva el hombre, ¿no? Ay, no, es que maldito, y le damos mucho lugar al hombre. Yo les platicaba en una clase que a mí me tocó escuchar a unos vecinos pelear y el señor le decía, ya, ya cálmate, mira, métete y mañana platicamos. No, es que tú, hijo de tu tal por cual, y él la volvía a intentar tranquilizar. A ver, cálmate, mañana vengo y platicamos. Pues total que esta mujer empezó a patearle el coche, yo me imagino que le pegó porque pues yo estaba, la verdad estaba chismosa en mi balcón, ¿no? Dije, "¡Ah! ¿Qué está pasando?" Y entonces se escuchaban golpes en piel, ¿no? Y él le decía, ya, ya, por favor, cálmate, es que así no podemos platicar, no podemos dialogar. Entonces llegó todo esto, estuvieron así un buen rato y todo esto llegó al punto en que el cuate este acabó golpeándola. Y entonces sí salieron los vecinos y se pusieron al brinco, y es que no, hijo de tu, y ya lo querían linchar. Y entonces, bueno, yo por supuesto no me metí, pero sí pensé dentro de mí, bueno, pues es que ella provocó esa situación, es una provocadora, porque por supuesto que el señor se quería ir, pero yo me imagino que no se quería ir como dejando las cosas así, ¿no? Tan El álgidas. famoso dicho mm, religioso, que aventaste la primera piedra y en algún momento luego te haces la víctima, ¿verdad? Escondiste la mano. Pero eso sucede además en muchas situaciones, ¿eh? La verdad es que yo a veces creo que la mujer se victimiza, porque muchas veces ella es la que comienza a violentar la situación. Así es. Ahora vamos a pasar a una parte muy importante que es, vamos a hablar de Rafael Garófalo, uno de los padres de la criminología. Es un criminólogo que se enfocó mucho en la fenomenología, principalmente donde habla sobre la etiología de los elementos que conllevan al factor del criminal, o sea, qué elementos conllevaron al sujeto a la conducta antisocial, a ser delincuentes, a ser criminales como tal. Y de ahí ver también lo que acabas de referir, la acción del por qué la víctima es víctima del delito, víctima provocadora, víctima imprudencial, víctima por ocasión. ¿Por qué? Vamos a un ejemplo muy importante. ¿Por qué hay víctimas provocadoras? O sea, hoy hablamos de las típicas víctimas que conocemos mucho, que es la víctima de la prostitución. Es que porque ella se viste de manera provocadora, yo ya como hombre o como mujer puedo hacer con ella lo que sea. Pero no porque sea un oficio, un proceso que ellos desarrollan, no significa que yo tengo esa, pero entran dentro del elemento de la víctima provocadora. ¿Cuál es la víctima imprudencial? Cuando hablamos aquella persona que imprudentemente no mide la acción de la consecuencia. ¿A qué voy con esto? ¿Cuántas de ustedes, por lo regular, andan en su carro o caminando en la calle con el celular en la mano?
La verdad, sí. Ujú. Y sí saben que ahí se vuelven ustedes víctimas imprudenciales porque ustedes están incitando a que el... ¿Por qué? Porque va a haber delincuente ocasional, el que va a aprovechar la ocasión, ¿para qué? Para hacer la acción. Y tristemente eso es lo que no medimos y por eso también hay delincuentes. ¿Por qué? Porque también la víctima no mide el riesgo de la acción. Es por eso que es la combinación del derecho penal, la criminología y la víctima. ¿Sí me doy a entender? Esa es la tríada importante que tenemos que conocer en el concepto de lo que es la parte jurídica, ¿Lo el puede repetir, proceso. por favor, para que la anote? La tríada jurídica o la tríada penal podemos considerarla es la combinación de la victimología, el derecho penal y la criminología. Gracias. Ok. Parte esencial donde hacemos ese análisis es qué es lo que estimula y conlleva al hecho criminal, en este caso, al delincuente. Lo que les decía, si eres una víctima provocadora, si eres un delincuente ocasional, el habitual, el reincidente, entonces se van a congeniar las dos acciones, víctima y victimario. Y ahí es donde hablamos de una parte muy importante, la relación víctima-victimario que se da. Es decir, pongo un ejemplo, en el delito sexual. ¿Por qué se da una relación víctima-victimario en un delito de abuso sexual o de violación? ¿Por qué consideran? Híjole. Pues es que yo últimamente me he entrado de muchos casos y generalmente a mí lo que más me sorprende cuando son en la familia, ¿no? En la misma familia, y que tal vez las mamás no se den cuenta, o, o conozco un caso de una persona muy cercana a Pregunta, mí. perdón, Alejandra, ahí nomás hago una corrección. ¿Tú crees que no se dan cuenta? Yo justo es lo que le iba a decir. Hay un caso de una persona muy cercana a mí y ella me cuenta, es porque es una mujer, que en su familia su abuelito violó a todas sus tías. Creo que si no mal recuerdo son 5 personas, pero no solo violó a las niñas, también violó a los niños. Entonces que por lo tanto, sus tíos violaron a sus hermanas. Entonces yo pienso, ¿y la mamá dónde estaba que no se dio cuenta que su esposo violaba a sus niñas porque se metían, dicen que vivían en un cuarto que al parecer pues tenían un estado, unas condiciones muy precarias para dormir en una sola habitación y que el señor se acostaba en la cama con las niñas? Pues tampoco se me parece tan razonable y algún ruido debieron haber hecho las niñas, ¿no? Porque pues un acto sexual consensual, haces Sí algún y no. ruido. Sí, no, porque acuérdate, algo muy importante. Yo pensando como un delincuente en el caso sexual, digamos, ¿qué va a hacer el delincuente? Va a decir, si hablas con alguien, voy a matar a mamá o voy a matar a una de tus hermanas o hermanos. Entonces, ya cuando haces esa acción de miedo, el adolescente va a tener miedo y ya no lo va a hacer, no va a decir, que se ha dado más claro. Y ahora sí vamos hablando de lo que es la área de Gabriela, donde la psicología, imagínate, a un niño causarle temor, ¿qué va a hacer el niño? Pues va a empezar a tener situaciones. Ahora sí, Sí, se retraen, se orinan en la cama, pero sí dan señales, ¿eh? La verdad es que, pues más bien como adultos no queremos verlo, porque entonces nos ponemos entre la espada y la pared, en el caso que hablaba ¿cómo mi Alejandra, cuando es papá, entre familia. cómo mi papá va a hacer eso? ¿Cómo mi mamá va a hacer eso? ¿Cómo mi tío? Estás mintiendo, no digas mentira porque estás levantando falsos. Hasta que Un saltó adulto la no puede- tercera generación, fue que ya lo hicieron grande porque pues obviamente esta generación son chicas que tienen menos de 30 años y pues tienen otra mentalidad y no se quedaron calladas y entonces dijeron, es que a mí mi tío intentó abusar de mí, entonces en una plática de primas, y le dijo la otra prima, es que, ¿qué crees? Que también a mí, y entonces empezaron a desenmarañar y ahí se dieron cuenta que pues había intentado de las primas, pero sí de las hermanas, pero el papá, entonces era una cadena muy grave donde toda esa familia había sufrido abuso sexual y todos estaban callados.
Así es. De hecho, esa es una parte importante por eso. Si hay síntomas, si hay síntomas cuando una persona es abusada en ese sentido, pero a lo que yo les hacía la pregunta, ¿por qué se da una relación víctima-victimario? Debemos entender una parte muy importante. Cuando ¿Por una miedo? persona, mujer o ahorita voy a hacer la explicación para entender. Aparte del miedo hay algo esencial mucho más. Cuando yo, mujer o hombre, niño o niña, pongo resistencia ante la acción, hablamos de un elemento muy importante ahí, que lo que mencionábamos ayer, sobre la necesidad. ¿Qué pasa cuando una persona menor de edad o mayor pone resistencia ante el acto sexual? ¿Qué hace en el delincuente? Es mejor para un delincuente que ponga resistencia a una persona a que no ponga resistencia. ¿Por qué? Porque cuando tú pones resistencia, es decir, imagínense, voy a hacer el elemento, imagínense que el delincuente hace esto. ¿Qué pasa si la mujer o el hombre o el menor o mayor hace esto? Más resistencia, ¿qué hace? Automáticamente hace que la persona sienta más placer. Y Mm, al generar ese placer, genera más sensación. Por eso dice un dicho, que cuando estés en esas situaciones, pues flojito y cooperando, que es la famosa versión de copelas o cuello, ¿verdad? Lo que dice el chinito. Ujú. Es algo que por eso se da la relación. Imagínense, en un menor de edad, porque, digamos, persona que es abusada sexualmente, mujer, a temprana edad, como menor de edad, tiene una prevalencia de un 80% que se vaya a dedicar a la prostitución o se haga adicta a la sexualidad. ¿Por qué? Imagínate que papá, mamá, tío, abuelo genere esa acción. Por eso, de hecho, de repente, si ustedes van con la mayoría de las personas que se prostituyen, hay un pasado de donde fueron abuso abusados. sexual. Mm. Sí, Correcto. porque además, bueno, yo alguna vez leí que pierden como su valía como persona. Entonces, pues ya lo demás como, pues les da igual. O sea, pues si lo hizo mi abuelo, si lo hizo mi papá, ¿qué más da? Si lo hizo mi tío. Entonces Hay el resto casos, de la gente no. Ujú. correcto. Hay casos que no todos son a la prostitución, sino también donde la mujer llega un momento, por su parte del proceso del que está llevando, sí se cierra esa situación, pero Sí, esa otra, desarrolla vaginitis. Ujú. ok, pero ¿qué pasa con el menor de edad que es abusado sexualmente en caso hombre? Pues se vuelve la homosexualidad. Correcto. Y, ojo, esa persona que fue abusada sexualmente como niño, llega a una edad que vuelve a repetir el patrón. Abusa de otro menor. Y ahí va la cadena. Yo justo le iba a preguntar eso, que sí es muy frecuente porque yo conocí de un caso de una persona que violó a sus dos sobrinos, los dos hombres, aparentemente ninguno, pues ninguno es gay, ¿no? Pero yo a veces me pregunto, ¿y ellos, esas dos personas, irán a tener tendencia en algún momento, pues de ¿Qué edad violar tienen a ahorita ellos? más de 40? Mira, Ah, bien. yo aquí pudiera decir, a ver, primero quiero ver la expresión que vi en Gabriela, a ver tu opinión de tu área. No, 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 es que lo estoy escuchando, estoy intentando poner atención y me quedé pensando en que sí, sí es un patrón repetitivo porque yo he escuchado muchísimos casos en los que se repite y se repite y sí es importante, de hecho se maneja con constelaciones familiares para cortar ese patrón. Aquí, con esa parte de lo que dice Gabriela, yo hablaría mucho. ¿Por qué no se ha dado el patrón todavía? Porque entonces, qué grados de estudios tiene? Uno tiene licenciatura y el otro creo que nada, que ningún estudio.
pero la verdad, pues a uno de ellos casi no lo veo, entonces no pudiera decirle qué tanto es su patrón tan... Mira, en este caso, yo hablaría que si en su momento no son homosexuales, y no han hecho esa acción, me enfocaría y sus parejas que tienen son mayor que él o menor. Y si realmente hay una relación sexual satisfactoria y placentera, porque, bueno, que estén casados, pues no quiere decir que haya una complementación sexual satisfactoria. Puede que la chica pues esté viviendo reprimida, pues esta situación sexual. Correcto. Habría que platicar con ella. ¿Cómo le va? Porque ahí tendríamos que hacer ese análisis. Por eso cuando hablamos de la fenología, o sea, el elemento, antes mencionaban que la criminología nacía de la demonología, pero cuando ya se empezó a hacer un proceso con avances psicológicos, sociológicos, y todos empezaron a determinar que las personas no eran poseídas por demonios, sino eran un proceso de un elemento, perdón, conocidamente como cuando padecían de una enfermedad mental, Mental. o sea, el famoso trastorno mental, que es típica cuando vemos en el caso de la famosa, el exorcismo, en las famosas películas del exorcista, simplemente la posesión de demonios la basamos mucho en el elemento básico que es padecen de una enfermedad. O sea, hablamos de esquizofrenia, paranoia, delirios y alucinaciones, donde típica hablamos, digamos en este ejemplo, cuando hablamos con personas que tienen delirios y alucinaciones basado al consumo de sustancias o una esquizofrenia, de repente están como en las famosas películas o series que vemos, que de repente volteo para un lado, hablo con el diablito y para el otro lado con el angelito. O sea, pero hablando ya de la parte consciente, preconsciente, inconsciente, estamos hablando de nuestro proceso mental, ¿cierto? Sí. Entonces de ahí hacemos ese análisis porque de eso se basa. Hoy debemos entender que ya ha habido una evolución más clara y ya la fenomenología queda a un lado y ya empieza ahora sí con los parámetros que me da psicología, con los parámetros que me da psiquiatría, con los parámetros que me dan las demás ciencias, ya hago esa explicación y ya empiezo a buscar más ese producto y resultado al que conlleva la criminología. ¿Sí me doy a entender hasta ahorita? Sí. Sí, Ok, vamos a pasar a otro de los elementos que pues este es el proceso como tal de la criminología, que lleva una metodología, que es una ciencia, que está basado en lo que es la antropología, sociología y biología, y que su objeto de estudio es enfocarse en lo que es el delito y la parte de la acción del delito. Todo esto se los voy a pasar para que lo tengan como parte relevante. Por eso esta me lo voy a brincar para pasar a lo siguiente. Debemos entender que la criminología nace el 15 de abril de 1876 por César Lombroso, Rafael Garofalo y Enrico Fermi. ¿Sí queda claro? Principalmente debemos de hablar sobre dónde viene el análisis y observación del proceso del ser humano, o sea, cómo el hombre ha evolucionado hasta lo que hoy somos. Personas pensantes, personas raciocinias. Principalmente voy a hablar mucho porque la criminología se basa mucho en esta imagen que estamos observando en mi lado derecho, igual de ustedes, donde hablamos sobre el famoso situación del aborto. La religión dice, es un pecado mortal. La área jurídica dice, eso es un delito. Y la sociedad, en este caso la mujer, dice, esa es mi decisión. Es donde empezamos a hacer el análisis. La religión siempre va a decir que es un pecado. La parte jurídica va a decir que eso es un delito, pero, ok, pero yo voy a una parte esencial. El aborto en México, ¿en dónde está permitido? la Ciudad de México, Pues ya ¿no? que en Ciudad de México también. Ok,
yo de Jalisco puedo ir a México a abortar, Sí, como Creo que sí. sí, sí si puede. la ley dice, ojo, No sé. ojo, porque desde ahí yo baso, porque es decir, aquí en Jalisco no está permitido el aborto. Si yo voy a Colima, que allí está permitido, pero a mí, desde un principio, si yo voy de Jalisco a Colima, la ley no lo permite. Ujú. ¿Por qué? Porque está basada a elementos que para que yo pueda, como persona, digamos, si yo fuera mujer o la pareja de la persona, no puedo decidir y más porque yo no soy, ¿cómo se le llama? Identidad del estado al que pertenezco. ¿Sí me doy a entender? Yo sí voy como de Jalisco a México o a Colima, la ley, digamos, en el caso de Colima, no me lo permite. ¿Por qué? Porque así como llego, me retacho. ¿Por qué? Porque si yo voy de otro estado, yo sí estaría entrando en una acción. ¿Por qué? Porque automáticamente, cuando yo regrese a Jalisco, la ley entraría en vigor. Entonces, dentro de ese proceso, tenemos que hacer el análisis. Yo como persona, ¿por qué? Porque les van a pedir residencia de lugar. Yo no puedo comprobar la residencia, pues no puede llevarse el proceso. Pero como tal, no se da el delito. ¿Por qué? Porque en Colima no me lo van a permitir. Entonces, así como entro, me van a retachar simplemente. Me van a negar la acción. ¿Sí me da a entender? Sí, Es por eso que entonces tenemos. no, la ley no lo permite. O sea, en el estado en el que se autorizó, digamos, en ese estado sí se puede y tiene uno que estar, bueno, tiene que, Tener digamos, residencia. residir ahí, ajá, residir, si no, Correcto. pues no. Entonces, es por eso que tenemos que ir también a lo que dice la ley. No soy simplemente nomás por nomás. Si me Pues doy a qué mal entender. está Ahí, eso. ¿por qué mal? Yo leí una Porque yo creo, bolsita. perdón, que hay mujeres que en realidad, yo no estoy en contra del aborto 100%, no estoy de acuerdo. Cuando una mujer se embarazó porque pues yo tenía una relación con mi pareja y me embaracé porque pues no me cuidé, se me hace una verdadera irresponsabilidad, pero sí considero que hay casos en que las mujeres, por ejemplo, son violadas o mujeres que viven con parejas abusadoras que ya no quieren tener hijos y a fuerzas de cierta forma las embarazan, sí deberían de tener esa libertad de poder Ahí, decidir. ahí es donde debemos hablar que la ley debe de tener ciertos parámetros. Claro, contéstale, mi amor. Sí, Ok, Ale, perdón, Ale, Gabriela, ¿qué ibas a decir? No, que yo, me llamó mucho la atención una bolsita que traía el otro día una chica de esas de manta decorada y decía, mi cuerpo, mis reglas. Y yo dije, híjole, pues sí, ¿no? Pero como bien dice Ale, hay que ser responsables. pues sí, pero no porque sea tu cuerpo te vas a embarazar de tu novio y vas a abortar. Mire, yo conozco casos de chicas que han abortado más de 3 veces y yo pues les digo de cosas, digo, oye, pues que no conoces los métodos anticonceptivos, pero de otra forma, ¿no? Pues es que O, tú estás decidiendo sí tú decides, pero pues así como decides abortar, decide usar condón, ¿no? Es tu misma decisión. La Sí, prevención no, pero por también ejemplo, es ¿qué me una dices? decisión. ¿Qué me dices en el, bueno, yo creo que es un tema muy controversial, ¿no? Pero, por ejemplo, no sé si escucharon el caso de la saxofonista que se metió con un tal, ¿cómo? Ay, es que ni me acuerdo del nombre, pero es un cuate que estaba haciendo películas, a ver si recuerdo. Ahorita que el cuate se quitó el condón, o sea, ella sí lo estaba usando y quería usarlo y demás, pero este cuate a medio acto sexual se quitó el condón. ¿Cómo compruebas tú eso? O sea, ya quedaste embarazada, ¿cómo compruebas que el cuate se lo quitó? Que Pero tú ya no no fue tu querías. decisión. Entonces ahí tú Exacto. decidiste y a lo mejor no te diste cuenta, Pero él mientras, decidió ¿cómo por lo ti. compruebas? ¿Cómo lo compruebas ok, para que te permitan el aborto legal? ahí yo como criminólogo hablaría en algo especial que tú trabajas, Gaby. Me voy a un test psicológico, Ujú. porque ahí el test me va a decir si en realidad la persona presenta el daño, si la persona está generando un proceso. Y luego me voy
a la parte también, porque de hecho, médica, sí, de hecho esa es la parte que de repente, de hecho, hay un caso muy importante que tenemos que hablar sobre la medicina. Ahora no está Laura, pero sí de que algo comentó en el grupo. No sé qué, a lo mejor, no sé Sí, si está, escribió en el grupo que había tenido problemas para entrar a la clase. Yo creo que seguramente está trabajando. ok, no, no hay problema, le pueden decir. Ujú. Parte importante, hablo de la medicina porque aquí, digamos un ejemplo, en el caso de los abusos sexuales y las violaciones, voy a hablar una parte muy importante. Si saben que si en un momento a nosotros nos pega diarrea, podemos, digamos, en un menor de edad, pues se puede entender que pudo ser, si pudo haber sido abusado sexualmente. Ah, no, fíjese, eso no lo sabía. No, ¿Por qué? Porque, ojo, ¿qué pasa cuando a nosotros nos pega una diarrea? Estamos evacuando constantemente, ¿verdad? ujú, Y Sí. de repente en nuestro recto ano tenemos una molestia de repente que dice, ay, ya no quiero hacer porque ya me duele, ujú, ¿cierto? Sí. Esa rosadura que sienten ustedes es cuando el cuerpo evacúa, genera roces ujú, y se puede interpretar como desgarres de penetración. Y eso puede llevar a que médicamente, no, sí fue abusado sexualmente, pero si no hacemos un buen análisis, aguas. Podemos encerrar a alguien que a lo mejor no tiene. Y ujú, más, por Justamente. eso, de hecho, por eso cuando les hablaba que si ponen resistencia, genera más daño. De hecho, por eso es muy importante cuidar mucho eso. ¿Por qué? Porque un menor puede estar teniendo soltura y si no nos percatamos de eso, se puede entender a que pudo hacer su abuso sexualmente. Por eso es muy importante que la medicina entre en su parte en conjunto con la área de psicología. ¿Sí me doy a entender? Sí. Ahí es donde viene ese análisis. Por eso fíjense cómo la criminología ayuda mucho. De repente van a decir, profe, mejor voy a dedicarme a ser Pero criminólogo. a mí, por ejemplo, no se me viene a la mente qué test aplicaría yo. Ah, este cuate se llama Tenoch y la saxofonista se ya, llama ya, Elena Ríos. Huerta, ¿no? El Entonces, de Roma. ajá. Y la verdad, a mí no se me ocurre qué test aplicaría. Bueno, pues puros de personalidad, como el de la persona, eh, no sé, la persona bajo la lluvia. En este No, caso, la verdad no se me ocurre. Y cuando sería hablamos más a él, ¿no? Para ver qué tendencias tiene a. a los dos, yo le aplicaría tanto al víctima como victimario, porque acuérdate que si tú le aplicas un test que habla sobre la sexualidad, te va a dar parámetros de que se es una persona con pensamientos a la parte sexual. Y si es a la persona víctima, entonces pues también haría la situación, qué daño generó también el victimario sobre ella. ¿Sí me va a entender? Es por eso que ahí debemos de hacer un análisis muy exhaustivo en casos de delitos sexuales. Ok, la historia de la criminología debemos entender que es muy, muy, muy antigua, siempre ha existido, desde que existe la primera especie humana, ha existido la criminología. Y voy a hablar del caso de Adán y Eva, que a muchos dicen que es historia, muchos dicen que es verdad o no, o es real, pero desde ahí estamos hablando de un hecho importante. Cuando hablamos que lo dicen de una manera, una palabra para que el menor de edad no lo vea de esa manera, pero ¿qué significa cuando habla sobre el comerse la manzana? Que tuvieron Una sexo. relación sexual. Correcto. Desde ahí, cuando empieza la reproducción, no significa que la reproducción sea malo, sino desde ese momento la reproducción estaba tipificado como algo, como un reglamento. Y tristemente entramos que desde ahí hablamos del primer hecho que está tipificado. Cuando yo hablo que estamos quebrantando una norma, estamos hablando de una conducta antisocial. ¿Sí me doy a entender? Sí. Entonces, desde ahí nace lo que es la historia de la criminología. Y como siempre hemos visto, tanto en la Biblia como los códigos penales, como todo, siempre ha hablado sobre acciones que sean castigables.
La No he historia leído, de la criminalidad. no he leído al Dime. respecto, rápidamente, no he leído al respecto bueno, lo escribió hace muchos años Eduardo Galeano en una de las columnas de La Jornada acerca de esa parte. Se lo leo rapidísimo. Está bien cortito, ¿eh? Dice, si Eva hubiera escrito el Génesis, o sea, no Adán, porque siempre le dan parte al hombre, Ujú. ¿cómo sería la primera noche de amor del género humano? Eva hubiera empezado por aclarar que ella no nació de ninguna costilla, ni conoció a ninguna serpiente, ni ofreció manzanas a nadie, y que Dios nunca le dijo que parirás con dolor y tu marido te dominará, que todas esas historias son puras mentiras que van con toda la prensa. Parte esencial, pues es como lo vemos. Siempre, pues, hemos vivido de un tipo de pensamiento y cultura, ideologías, pero Sí, ¿qué pasa cuando se cambian esos parámetros? ¿Qué pasa cuando le damos ese trasfondo a las acciones? ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido del lado de la mujer y no del hombre? ¿Cómo exacto. estaríamos hoy? De hecho, voy a una parte muy importante de repente, ahorita con ese ejemplo, de repente hay cuestionamientos que dicen, ¿qué pasaría si hoy en día viviéramos en un país, en una ciudad, en un estado, en un mundo donde fueran puros hombres o puras mujeres? ¿Verdad? Y además sería bien aburrido, ¿no? No habría historias que contar, la De verdad. hecho, Seríamos como caballitos de mar. Sí. me baso mucho a este elemento, porque de repente entre puras mujeres se enfrentan más en conflicto y porque de repente en hombres también es mucho distanciamiento, mucho así como que consideraríamos esos elementos. Pues no sé, debería de ser todo lo contrario, ¿no? Pero pues yo creo que como usted dice, es cultural, es educativo. Sí, Y pues no todos tenemos las mismas ideas, ¿no? Aunque quisiéramos, pues no, yo creo que por eso no nos entendemos, porque como usted hablaba al principio de la clase, hay un nivel cultural, educativo y social muy diferente, demasiado polarizado. es como ahorita el ejemplo, cuando hablo de esta parte, ahorita que lo que ustedes me refieren, sobre lo que es la historia de la criminología, me baso mucho porque aquí hablamos sobre lo que son las tradiciones que hay en la sociedad y voy a hablar de un elemento muy importante. ¿Han ido a algún pueblo indígena ustedes alguna vez? Sí, Sí, Chihuahua. Sí saben Oaxaca. que la ley jurídica, o sea, la de gobierno, no puede intervenir en un pueblo indígena. Ah, Sí, con pues los apenas salió, rarámuris. ¿no? En las noticias que una chica la metieron a la cárcel, bueno, creo que 24 horas la tuvieron en arresto porque no se quería casar ya, pero como el señor que era mucho mayor que ella ya había pagado todo lo relacionado con la boda y la fiesta y así, pues entonces la metieron a la cárcel, toda su familia obviamente se puso en contra de este señor y dijeron pues que ellos no se podían meter porque la verdad pues era una cuestión cultural, que ellos pues así arreglaban las cosas De y pues que hecho, no. ¿por qué menciono este tema con el que tú acabas de hablar? Porque, de hecho, aquí en nuestra sociedad, si yo abuso de un menor o de una menor, Es un es un delito. delito. Pero Ujú. si en un pueblo indígena lo hacen, la ley está obligado a que la persona que abusa sexualmente de la menor o del menor tiene que casarse con esa persona. La ley está, Sí. de hecho, y ahí no es delito. Pues son Pero las ojo, costumbres que tienen de acuerdo a las Pues, comunidades usos y y costumbres costumbres. que es la que rige en un pueblo indígena. Pero ojo, si yo salgo de mi pueblo indígena y yo tengo ese acto acá afuera, la ley se aplica. Pues los rarámuris tienen más de una esposa. O sea, ¿Cómo? son los rarámuris. Ellos tienen más de una esposa, ¿no? Y pues vamos a ver si viene uno aquí y va a querer casarse dos veces, a ver si se le va a permitir. Pero ahí en la comunidad, allí en la comunidad de los tarahumaras está permitido que tengan más de una esposa. Ellos son flojos, no trabajan, las que trabajan son las mujeres. Correcto, pero ojo, de acuerdo a ese uso de costumbre, si yo cometo, en este caso, la acción fuera de lo que es mi pueblo indígena, automáticamente la ley aplica sobre mí.
Entonces, solamente pues en ese territorio donde se desarrolla la comunidad. Correcto. Pero ojo, también hay algo muy importante. Hay un reglamento dentro de los usos y costumbres que dice que si yo me salgo, digo, ¿sabe? Ya me cansé de mi pueblo indígena y me salgo en este momento. Cuando yo me salgo del pueblo indígena sin el consentimiento del Consejo de Anciano, que es la ley máxima que hay ahí, yo ya no puedo volver a ingresar. Soy desterrado totalmente de ahí. Y automáticamente yo pierdo derechos de pueblos indígenas y automáticamente entro a la clasificación social, jurídica del país. ¿Se queda claro? Perfectamente claro. Muy bien. Vamos a pasar a una parte muy importante, que es el análisis de la historia de la criminología, ¿por qué nace? Anteriormente, como hemos conocido, la criminología era aplicada anteriormente en la escuela clásica, la famosa ley de que decía ojo por ojo, diente por diente, ¿verdad? O sea, si tú matas, yo te mato. Si tú violas, no te voy a violar, te mato. ¿Por qué? Porque muchas de repente, profe, entonces voy a violar también como gobierno. No. Si tú violabas o abusabas sexualmente de una persona, te mataban. Ojo, pero vienen unas torturas basadas en cuestión a la acción del delito. Por eso la conducta era emparejada a la acción que tú hicieras. De hecho, aquí hablamos de un elemento muy importante. Si tú robabas, te cortaban las manos. Pero la criminología decía, pero ¿por qué si la persona robaba, por qué la vas a matar? ¿Por qué si la persona era infiel o era homosexual, por qué vas a aplicar eso? Entonces es donde la criminología empieza a dar el avance, la vuelta donde le gira y empieza a decir, hay otras maneras de cómo puedes sancionarlo, puedes castigar el proceso, que es donde entramos sobre aquellas historia de la criminología que se basa en las ideas, costumbres, normas y conductas, tanto históricas como reales. Cuando hablamos de una historia, debemos entender es algo que fue vivido por alguien, narrado por otra persona y escrito por alguien. Que no vivió en ese tiempo, no estuvo presente, pero fue contada y basada en los hechos de otras vivencias de otra persona. Entonces, cuando empezamos a hablar de ideas, costumbres y normas y conductas, hablamos que la historia siempre ha sido una pauta del pasado que hemos tenido. Y voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasa si yo veo a un niño, como el ejemplo, el niño de que está arrancando la flor de la maceta? ¿Qué pasa si yo lo permito, lo sigo y no le pongo un reglamento, una idea a ese niño? ¿Qué va a Se va a pasar? repetir. Se Va a va a seguir repetir y haciéndolo. ¿qué va a pasar? Y Entonces no, yo desde ahí ya no estoy creando normas, ya estoy dejando que la conducta se va a acostumbrar y su idea va a ser, es que yo lo puedo hacer. Lo que se estábamos normaliza. correcto. Ese es, de hecho, parte importante de lo que acabas de decir, Gabriela, es algo muy importante. Cuando empezamos a normalizar las cosas, ojo, vamos a entrar en un problema muy grande. No debemos de normalizar. Ah, oye, que mataron a fulanito de tal. Ah, no te preocupes, aquí es normal. Aguas cuando empecemos a normalizar esas cosas. Porque si normalizamos, entramos en un problema grave. Sí. Por eso, estas características debemos basarlas a que tenemos que hablar que la religión siempre ha sido una área preventiva que siempre ha existido. Todos tenemos una creencia hacia una religión, budista, religión católica, protestante, testigo de Jehová, luz del mundo, etcétera. ¿Sí? Pero Sí, no yo me muchas baso en ese punto. Ay, perdón, No, lo voy a perdón. interrumpir rapidísimo. Yo les digo mucho aquí en la casa que en el momento en que dejamos de No. tenerle respeto a Dios, en ese momento yo creo que empezaron a soltarse todos los demonios de la sociedad, ¿eh? La verdad, eso Correcto. que nos está comentando es real, era como una manera de tenernos contenidos. Pero en el momento en que dejamos de tener una creencia en alguna religión, en alguna deidad, en ese momento se perdieron muchísimos valores. Correcto.
De hecho, la religión siempre ha sido una herramienta preventiva, donde siempre nos ha hablado de la criminalidad, donde siempre ha habido actos y acciones malas, donde todos tenemos un Dios superior, donde hablamos para evitar actos contrarios y donde siempre hemos visto que los 10 mandamientos siempre han generado un proceso. Voy a hablar, los 10 mandamientos siempre ha hablado de robar y matar, ¿verdad? Pero Sí. cuando hablamos del elemento que decimos, no desearás a la mujer de tu prójimo, ¿cómo la podríamos considerar hoy en día como delito? ¿O cómo se consideraba anteriormente como delito? Pues es que yo creo que ahorita está peor, ¿no? O sea, siento que ese tema de la sexualidad incluso está más abierto y escuchamos cada caso que como delito, pues no debería ser, porque pues, las parejas, yo pienso también, sí tengo unas ideas a lo mejor muy cerradas en ciertos temas, que cada oveja con su pareja, si tienes una pareja, pues ahí estás, y si ya no te gustó, te cayó gordo, pues va y te buscas otra. Yo pienso que las relaciones duran, pues hasta donde estés bien. Si ya en algún momento algo ves mal, lo que sigue. Ok, Entonces, y en ese caso, no desear a la mujer de tu prójimo, ¿cómo se consideraba como delito? ¿Cómo se considera? pues no sé, pues como, Lo- y te voy a hablar porque ya no es delito, pero lo quitaron en el 2012. Aguas. Ay, qué bueno. Ay, Ahora no. sí, ahora sí dice el dicho. Los políticos, perdón por la expresión, no fueron pendejos. Pues ujú, no, porque Y vamos, les tocan sus cocolazos. y vamos a hablar de esta. Cuando hablamos de no desearás a la mujer de tu prójimo, estamos hablando del famoso adulterio. Adulterio. ujú. Imagínate, si el adulterio no se hubiera derogado, ¿cómo estaríamos ahorita? No, bueno, Estaríamos llenos en las cárceles, ¿verdad? no, no, no sé, Sí, impresionante, o sea, no, se no se ven darían casos. abasto nuestras autoridades. ¿Y por qué lo derogaron? Por las características. ¿Desde cuándo empezó la tecnología a tener más auge? Desde el 2012 es donde empezaron todas las redes sociales, donde empezó los celulares con Cámara. Ya les voy a decir una cosa que a cámaras. lo mejor nada que ver, pero hay un fragmento de una entrevista de María Félix que dice que si quieres terminar con un hombre, búscale. No, no recuerdo Investíguenlo. las palabras exactas, pero algo así decía María Félix, ¿no? O sea, evidentemente, pues si con tanta facilidad que tenemos, pues si abren mi celular, y incluso los celulares son tan inteligentes que se pueden buscar palabras claves, ¿no? O sea, si yo quiero ver qué tipo de conversaciones ha tenido mi hijo con alguna persona, busco las palabras claves y me salen todas las conversaciones. Por ejemplo, si él quiso escribir la palabra, eres un estúpido, voy a encontrar a cuántas personas les dijo eso y vamos a vernos, cómo te fue, mi amor, todas esas palabras, pues ya los celulares inmediatamente marcan con cuántas personas se han tenido esas conversaciones. Y hay palabras pues que generalmente se usan cuando hay una relación, ¿no? Entonces, es muy fácil encontrar ese tipo de situaciones, De muy hecho, fácil. por eso cuando hablamos de la religión, siempre ha sido una herramienta preventiva. Pero ojo, muchos han abusado de la religión y voy a ponerte en ese caso. De repente hablamos mucho sobre que padres pederastas, pastores, etcétera. Pero vamos a un caso muy claro. ¿Qué pasó con el famoso pastor de la luz del mundo que Ah, aprovechó de su religión, que les decía a todas las mujeres, Dios dice que para que seas puras tienes que meterse sexualmente conmigo? Y todas, en esa ideología religiosa que tenían, perdón por la expresión, pero pendejamente iban. Es que sí, hay algo que se llama sentido común y que ayer, no me acuerdo, también tocó un tema que justo se le iba a decir, es que hay cosas que por sentido común no haces y no importa, ay, ya me acordé, de la gente a la que etiquetamos porque a lo mejor pues no tienen educación o porque no terminaron su nivel preparatorio, su nivel universitario y entonces pues no, o sea, ellos creen o normalizan que robar está bien o que matar está bien, pero hay algo que se llama sentido común y que la verdad no puedes pasar por alto. O sea, tú sabes cuando algo está mal, incluso en personas o sea, como nosotros que pues estamos estudiando y a lo mejor tenemos otro nivel, pues sabemos cuando las cosas están mal, por muy pequeñas que sean. De hecho, ahorita con la palabra
para no estarla repitiendo tanto. De hecho, una de las características que a mí me ha dejado muy marcado lo que una ocasión me dijo mi coordinador, que solamente en las cárceles vamos a encontrar tres tipos de personas: problemas económicos, problemas políticos y el PEN, para no decirlo tanto. Ajá, sí, sí. ¿Sí? Vamos Sí. a decir conejo. Que de hecho, Cuando usted que diga de el hecho, conejo, sabemos a qué se refiere. ok, cuando encontramos personas conejos Ujú. en varios lugares, tristemente, hablamos de ese tipo de personalidades, personas que no miden el grado de la situación, de todo lo que se pueden enfrentar. Entonces, por eso la parte preventiva en una religión, como lo acaban de decir ustedes, desde que dejamos de creer en una parte de una herramienta preventiva, o sea, de creer en un Dios superior, estamos perdiendo esa esencia de valor. ¿Sí me da a entender? Sí. Parte esencial, pues, ¿qué creen? Ya es hora. Qué Sígale. bárbaro, ¿cómo le gusta cortando la inspiración? Sí, sí, de verdad. Es como que nos cortan a la mitad de la Sí, fiesta. sí, eso no se O sea, vale. ya vámonos, nos sacan a la que se acabó la Curiosa, fiesta. ¿Qué? Pónganos la de curiosamente, Luis Miguel, por lo menos ponga la de Luis Miguel y ya sabemos que es hora de aclimatarnos. curiosamente, de hecho, soy de los que estamos en plena fiesta y apago la luz y ya, ¿qué? Se acabó la fiesta, ya. No, Sí, no, ya lo no. notamos, pero al 100%, porque estamos así, con la inspiración al máximo y mire que ha logrado, la verdad, yo considero, no es que considere que los demás maestros no, pero pues sí, de repente llega a haber clases que son más amenas y que generan en nosotros despiertan más interés y yo creo que la suya está Gaby aquí, que ella es la alumna más puntual para las clases siempre. Sí es una de las clases que más nos mantiene cautivas. Por eso aquí estamos en viernes, Gracias. que le Sí, diría la verdad estaría es en la que no calle, se pero no. siente el tiempo. Ujú, No se siente el tiempo, ¿no? De hecho, rapidísimo. Hay clases que sí, ay, Ay, híjole, sí. apenas de hecho, llevamos 20 minutos. siempre cuando inicio mis clases, siempre por eso digo, mis clases, ¿aprendes mucho o me sales odiando? ¿Por qué digo esos dos términos? Mis clases, si se fijan, trato de ser muy amena y que sea muy entendible para ustedes. Y cuando digo, ¿por qué me sales odiando? Porque de repente no me va, toca aquí en el caso con ustedes porque sé que son gente que tiene una madurez muy diferente, pero cuando me toca con menores, Oh, estás, pero fíjense que aunque estoy así, de machetito con ellos, Al que profe, más quiere, el que más lo quiere, ¿no? aprendí mucho de usted, aunque no. Sí, sí pasa. Por eso, parte importante, pues chicos, sí, para mí de repente hay pocas clases y pocas horas en cuestión a eso, pero trato de que en ese momento rápido, o sea, digamos, todo lo que les hablo, trato de comprimirlo lo más para que puedan ver todo ese tema y trato de que quede muy entendible para Pero ustedes. estamos abriendo los ojos. Yo considero que hay muchas cosas que a lo mejor pudieran ser que estamos dentro de la plática, pero me pasa mucho, como le dije en la clase de ayer, que estoy pensando, ¿no? Y ahorita mientras usted está pues contándonos algo, yo estoy pensando lo que pasó hoy, ¿no? De casos, hoy un chico que estudia criminología me Ajá. abordó, bueno, se los cuento en otra clase, y estaba furioso, furioso, yo pensé que iba a golpear a un compañero del trabajo, y dije, este se va a volver pero entonces ya lo vi diferente, no vi, este enojado, dije, este se va a volver un delincuente, porque se va a voltear y le va a golpear. Luego les cuento el caso, pero pues así como que ya analizo, veo las cosas de forma diferente. Pues la verdad, mucho gusto, qué bueno que en este caso mis clases no son tan aburridas, pues así es parte importante, voy a estarles explicando con hechos, con casos, y pues tristemente dice o felizmente para algunos, nos vemos dentro de una semana prácticamente para continuar con estas clases. La verdad, muchas gracias. Por los que no pudieron, pues de todos modos va a quedar grabada para cualquier cosa. Ok, muchas gracias, bonito fin Bien, a los dos. gracias. Igualmente, Bye. muchas gracias, Igualmente, Lucy. buen fin de semana. Hasta luego. Hasta luego. No, no, no se vaya. Ah, dime. ¿No le dejaron compartirnos el libro? Ah, no preguntas, es que hoy anduve muy ocupado, pero me comunico
en el transcurso de mañana para aclarar y si así es si no hay inconveniente, ya se los hago llegar en el transcurso de mañana. Bueno, sale, vale, gracias. Vale. Ok, Hasta muchas luego. gracias. Muchas gracias, Lucy.